unción que está en él en este momento le inspire y le permita darnos esa palabra. Hace algún tiempo, que no es muy atrás, hace poquito, que el pastor Ernesto Silva estuvo en Lota y me compartía Eduardo que era un mensaje, incluso para nosotros, al menos para mí, era algo preciso, que Dios se le había concedido una temática acerca de los vasos de honra. Amén. Yo decía, Señor, es el momento, es el tiempo. Así que por eso vamos a orar, porque Dios siga, ¿cierto?, inspirando, dando a conocer a nosotros, los hombres, a su iglesia, su palabra. ¿Qué les parece si oramos? Padre, sé que cada uno ya se ha presentado ante ti, conoces las peticiones de nuestros corazones y por lo tanto venimos ahora, Señor, a decirte que nos hagas uno frente a tu palabra. Tu palabra, Señor, es la única que puede hacer en cada uno de nosotros aquello que tú, Señor, te propusiste antes que cada uno de nosotros fuéramos. Nuestros sueños nacieron muy tardíos, Señor, pero tu sueño viene desde la eternidad. Así que por lo tanto queremos renunciar a lo nuestro para convertirnos al tuyo. Pero para eso danos a conocer, Señor, hoy a través de tu palabra, danos a conocer tus planes, tus propósitos, porque así dice el Salmo, que tú, Señor, cumplirás tu propósito en nosotros. Así que así nos presentamos ante ti, Señor. Nos presentamos y queremos presentarnos como un solo hombre, de tal manera que tú le hables a ese hombre. Oh, Señor, y nos permitas, Señor, más que disfrutar en conocimiento, sino en la vida de tu palabra. Que produzcas cambios, Señor, más definición, más compromiso. Sí, Señor, solo tú sabes la hora en que vivimos, en el tiempo en que estamos. Y tú eres aquel que violentamente por tu palabra puedes quebrantar el tiempo del hombre. Y eso es lo que esperamos. Señor, por lo tanto, nos postramos ante ti para que se haga tu voluntad. Estábamos esperando este momento y queremos, Señor, que tú uses esta trompeta, que tú uses, Señor, al ministro. Señor, úsalo como si fuese la última vez que él fuese a predicar. Y permítenos oír como si fuese la última vez que vamos a escuchar. Sí, Señor, enséñanos a comernos toda tu palabra. No que esto quede ahí como un pensamiento, como una idea, como un conocimiento en nuestras mentes, sino permítenos comernos tu palabra. Que así sea, Señor. Sí, para que hagamos aquello por lo cual tú nos escogiste y nos has elegido. Sé que no nos elegiste solo para llevarnos al cielo, sino para que mientras estemos aquí, Señor, hagamos tu voluntad y demos a conocer tus virtudes. Que así sea, Señor. Te lo pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bien. Todo rápido, parece todo rápido. El pastor viene viajando, pero sabemos que él no se va a quejar. Así que, pastor Ernesto Silva, una vez más, contento con tenerle aquí. Sí, puede pasar. Una alegría de tenerlos acá y sí, seamos muy ricamente bendecidos por la palabra que nos trae. Pastor, bien, muy contento de tenerlo por acá. Yo también de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno. ¿Qué tal, hermanos? Les saludo en el amor del Señor. Estoy tremendamente contento de estar con ustedes. He venido especialmente para esta reunión. La verdad es que la persona que me contactó es Eduardo. Siempre me contacta. Y no me explicó mayormente qué es lo que iban a hacer. No sabía que era una reunión de todo el día. O por acá, no hay problema. Pero me quedé muy contento de saber que han estado un largo tiempo a los pies de la palabra. Y evidentemente ustedes ya nos hemos visto muchas veces. Saben que los planteamientos que siempre hacemos son planteamientos un poco
opuestos a veces a los conceptos generales que hay. Es lo que yo siempre digo, si invitan a tipos que hablen lo mismo que hablan todos los demás, ¿para qué los invitan? Pongan una grabación. Lo bueno son los predicadores disidentes. Yo soy predicador disidente. Entonces siempre los conceptos son a contrapelo, vamos en contra de las corrientes y tenemos pensamientos alternativos, que a veces evidentemente chocan con las ideas que la gente tiene. Y cada cierto tiempo, como le pasa a todos los predicadores, yo voy teniendo temas que se van transformando en una colección de pensamientos en el paso del tiempo. Ahora justamente el tema que vamos a presentar está muy en relación con las cosas que ustedes escucharon en la primera jornada. Le estuve preguntando a hermano Eduardo cómo iban las temáticas y él me comentó una síntesis de las temáticas que expuso el pastor Mora. Siempre hemos tenido coincidencias, naturalmente, pero es bueno ir llevando los temas para el mismo lado donde apuntan todos los demás. Así es que lo que vamos a presentar ahora es una visión relacionada con una cadena temática que se llama Muerte en la Ciudad. Muerte en la Ciudad nace como una protesta muy profunda acerca de la idea del mundo y la lucha a veces hipotética, teórica o real que puede tener la Iglesia en medio de esa realidad que llamamos mundo. Y la presentación del tema de esta hora está relacionada con hacerle sentir a la gente, a ustedes que son la Iglesia, el rol que juega la Iglesia en medio de ese mundo. Y evidentemente una crítica muy acerba, profunda, severa a la realidad de todo este entorno que llamamos mundo, que llamamos cultura, que llamamos civilización. Así que, hermanos, dentro de un momento vamos a la temática. Antes solamente quiero... en la palabra del Señor. Amén. Siempre ha habido esta lucha tremenda, este dualismo de lucha, luz, tiniebla, día, noche, frío, calor, Dios, diablo, cielo, infierno, siempre. Y uno de los elementos que más se destaca en medio de esta lucha cósmica del bien y del mal, siempre es el concepto mundo, donde evidentemente hay otro aliado que llamamos diablo, que es la fuerza oscura de otra realidad, y que juntos se combinan en un cóctel que complota en contra de la Iglesia. La verdad es, como dicen los teólogos, que el cristiano tiene tres enemigos notables en esta batalla del espíritu: el mundo, el diablo y la carne. Es decir, el propio cristiano todavía no evolucionado a grados espirituales altos, porque esa batalla contra uno mismo solo se acaba cuando el tipo muere realmente en la cruz de Cristo. Mientras esté ahí a medio morir saltando, como decimos en Chile, pero haciéndose el muerto pero vivo, es decir, en proceso de conversión, va a ser parte de esta trilogía negativa que complota en contra del cristiano. O sea, el mismo tipo que lucha para sobrevivir es parte del problema. Pero cuando el cristiano se convierte a Cristo de manera real y el viejo hombre muere y nace la nueva criatura, el peor de los tres enemigos desaparece, porque el peor de los tres enemigos del cristiano es el mismo, el hombre carnal, animal, el tipo que vive en una situación de bestialidad pura. Ese es el peor enemigo de los tres, el diablo, el mundo y la carne. El peor es la carne, que es el mismo tipo al que pretendemos convertir en santo. Entonces el problema la gente no lo tiene tanto ni con el mundo ni con el diablo, sino con este elemento terciario que es la carne, uno mismo, el viejo hombre. Por eso el gran problema que hoy existe y que ha existido siempre es el hecho de llevar a la gente a la conversión, es decir, a la transformación de la naturaleza humana en la vida de Cristo. Y cuesta ese proceso porque el tipo no se cocina al primer hervor, es duro de cocer, duro de convertir. Y hay algunos que parece que están convertidos y después tú te das cuenta de que empiezan a sacar las garras y te das cuenta de que el muerto no estaba muerto, sino, como dice alguien por ahí, andaba de parranda. Porque bajo ciertas circunstancias emerge el viejo hombre, que parecía extinto, que parecía cadáver, que ya parecía que había ido definitivamente al cementerio, donde los muertos no se levantan más, pero este se hacía el muerto. Por eso la vida del cristiano es una trayectoria. No es simplemente una fotografía petrificada en el tiempo, que te agarraron justamente con aureola y con alita.
No, esa cuestión puede variar. De repente en lugar de aureolas y alas podéis tener perfectamente cachos como el diablo y una cola puntiaguda terminada en tridente. Y estar vestido de rojo también como el mismísimo diablo. Depende de las circunstancias. Por eso lo que Dios premia es la trayectoria, no los eventos de la gente. Es la trayectoria lo que Dios premia. Del comienzo hasta el fin. Viene la evaluación y viene el premio y la recompensa. Uno puede tener en esa trayectoria actos buenos y actos negativos. Los actos negativos son muy abundantes en la vida del cristiano y los actos positivos son escasos, sobre todo cuando el tipo todavía no se convierte a Cristo. Yo, en la experiencia pastoral que tengo y en la experiencia de haber vivido tanto tiempo en esto de la iglesia, lo que me doy cuenta es que la cuestión fundamental es la conversión de la gente. Y cada uno sabe si está convertido o no, ese es el tema. A lo mejor algunos te pueden ver convertido, pero es como dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Es ahí cuando uno se da cuenta si la gente pasó el proceso de la transformación o no. Este texto que hemos leído está relacionado con esa transformación. Y el apóstol Pablo apunta a una cuestión que es tremendamente importante. Dice que cambie vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. No hay forma de cambiar la manera de vivir de la gente si no transformamos primero el pensamiento de las personas. Y para transformar el pensamiento de la gente debemos explicarle lo que conocemos como la realidad. Y ese es el tema que hoy enfrentamos. Hacia donde uno mire en este sistema de cosas que llamamos mundo, civilización, hacia donde miremos, la muerte reina por todas partes. Siempre la muerte ha estado presente, pero como nunca antes hoy, la muerte aflora a esta realidad. Cuando Cristo le enseña a la gente el concepto de lo que es la realidad del mundo, le enseña de tal manera que le hace sentir a las personas que el mundo no tiene ningún mérito para ser amado ni para ser vivido, incluso ni siquiera para permanecer en él. Por eso el apóstol Juan, cuando hace su dialéctica en las cartas apostólicas, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero es muy difícil no amar el mundo, sobre todo cuando vos tenés 20 años. El tipo quiere casarse, quiere tener familia, y después vienen los apetitos que están relacionados con las cuestiones materiales que tiene la vida. El tipo quiere salir del rancho en que nació a vivir en un lujoso chalet, quiere cambiar la bicicleta por un auto, un Lamborghini, como los deportistas de fútbol que ganan plata a montones, entonces se dan esos lujos. Casarse evidentemente con una mujer hermosa, con una princesa. El tipo quiere acceder a títulos de universidad que le permitan ganar plata a montones, el tipo quiere ser famoso, el tipo quiere ser destacado, quiere que la gente lo conozca. Todas estas cuestiones son pasiones de lo que Jesús llama mundo, y desde el concepto de Cristo es una pura porquería el mundo. Pero es muy difícil convencer a la gente, incluso la gente de iglesia, es difícil sacarlos de esa realidad. Sobre todo porque hoy por hoy las iglesias incentivan mucho el materialismo dentro de las congregaciones. Y a la gente incluso se le enseña que el antecedente, la cuestión que te indica, el indicador de que Cristo está contigo es que te vaya bien en la vida y tengáis plata, tengáis prosperidad, buena salud, que te quieran, que vos amís a la gente de tu entorno, que te vaya bien en lo económico, que seas un tipo próspero y exitoso. Cuando el tipo tiene éxito y cuando tiene plata, Dios está con él. Y cuando está pasando pruebas donde el hambre es la compañera de todos los días y de todas las noches, el tipo está con el diablo mismo. Porque el diablo es pobre, miserable, ruin y todo eso. Entonces, te meten en la cabeza estas doctrinas de la prosperidad y te hacen sentir que el tipo que tiene plata es más consagrado que tú y que por lo tanto Dios está más con él que con tu miserable pellejo. Te hacen vivir el fracaso de la existencia medido exclusivamente con la prosperidad material que la gente tiene. Desde la perspectiva de Cristo, el materialismo que domina hoy el mundo es el elemento que engaña a la gente. Por eso cuando Jesús aparece demostrando esta inconsistencia entre el concepto de éxito y felicidad que la gente tiene y el hecho de tener dinero, que no es nada malo, porque el apóstol lo dice, el dinero, el concepto que él maneja del dinero es bastante filosófico. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero en sí no es malo ni es bueno, es neutro.
Pero es muy difícil que la gente no ame la plata, es muy difícil. Vos estáis sentado arriba de una montaña de oro, es difícil que no le tengáis amor a esa montaña. Queréis quedarte ahí, a guardarla, a custodiarla, a ver que no se te acerquen otros a sacarle un pedazo a la montaña. Eso es el amor al dinero, y eso mueve la sociedad humana. La gente se mueve detrás del dinero, y ese es el gran motor de la vida, el dinero. Y cuando Cristo nos enfrenta con su palabra, nos dice que esa ambición por la posesión de los bienes materiales no tiene ningún sentido en la vida. Y entonces aparece la tesis, sobre todo en este tiempo y sobre todo en estos países nuestros que van teniendo algún índice de prosperidad, donde las cuestiones materiales llegan a ser parte de un índice, de un indicador de que Dios te bendice porque las cosas materiales te van bien. Sin embargo, cuando uno ve la realidad como Dios enfoca el tema del mundo mismo, te das cuenta de que el materialismo a Dios no le interesa. Es más, los tipos que vivieron más cerca de Dios no siempre fueron tipos prósperos. Es más, hay muchos tipos que vivieron muy cerca de Dios que despreciaron completamente las cuestiones materiales que tiene la vida. Y es aquí donde la iglesia en este tiempo, donde el materialismo domina, y cuando domina el materialismo domina la muerte. Hasta las iglesias están entrando en un proceso de descomposición, porque el materialismo, que es el progreso sin Dios, esa es la definición de materialismo, donde Dios no existe en el materialismo, donde todo es avance de la ciencia, de la tecnología y del progreso humano, donde Dios no está por ninguna parte. Y tú lo podéis ver, las grandes ciudades, las grandes urbes, los grandes inventos, los tipos que tienen plata, los millonarios del mundo, nunca te hablan de Dios. Hablan de su fuerza para alcanzar lo que todo el mundo ve que alcanzaron. Vivimos en una sociedad sin corazón, donde la lucha por los bienes materiales se ha transformado en una selva de cemento, de tecnología, donde cada uno lucha por tener más que el otro. Y en ese deseo de tener más que los demás, la gente ha perdido el concepto básico de la vida, que es la misericordia y la justicia, que son dos grandes valores que Dios maneja en su dialéctica, en su discurso para la gente. No solamente la gente perdió el sentido de misericordia y de justicia, sino que también perdió el amor y la fe, que son los dos grandes valores de la religión y sobre todo del Evangelio. Y Jesús lo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y lo dijo más: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es un tiempo hacia donde tú vayas, donde tú mires, verás siempre la muerte, el polvo de la muerte lo llena todo. El arte, el cine, el teatro, todas las ideas del ser humano están patinadas con el polvo de la muerte. Lo que el tipo hace, lo que piensa, lo que sueña, lo que aspira, todo frena en el duro hecho de la muerte. Y todo es muerte. Vivimos en la sociedad del divorcio, del aborto. Esta es la sociedad de Caín, la sociedad de los asesinos, donde Caín mata a su hermano Abel y queda impune. Esta es la sociedad donde los hombres matan a sus propios hijos en el aborto, donde la gente separa y mutila a su familia, divorciándose. Una sociedad de muerte, una sociedad de crímenes, una sociedad de guerra. Hacia donde tú mires, verás muerte, destrucción, de guerras entre naciones, entre países, entre gobiernos, gente de un mismo país matando a sus connacionales, como el caso de Siria, como sucedió en muchas naciones del mundo. Gente que se están preparando para la guerra, para destruir el mundo, lleno de armas nucleares, de amenazas atómicas, para hacer pedazo el planeta 40 veces. Todo es muerte. Y hacia donde uno vaya, solamente ve la destrucción y el caos de esta sociedad. ¿Por qué? Porque al ser humano nunca le interesó la paz. Todos estos tipos que te hablan desde las Naciones Unidas y estos gobiernos títeres como los nuestros, que te hablan de la paz, los tipos no están interesados en la paz, nunca estuvieron interesados en la paz. Es una mentira. Según estos criterios, lo único que mueve el mundo y lo único que produce, evidentemente, un crecimiento económico en las naciones es la guerra. Por eso, cuando hay situaciones de crisis como las que hay ahora, donde hay una seria contingencia internacional acerca de la economía, donde la economía mundial está en crisis,
Cuando uno revisa la historia de las dos guerras mundiales anteriores, se va dando cuenta que las guerras anteriores precedió una gran deflación económica, es decir, una crisis financiera internacional, peor que lo que nosotros podemos imaginar. Y la de ahora es peor que todas las crisis anteriores, porque las deudas son más y porque evidentemente las naciones involucradas son mucho más que las de antes. Por eso los expertos militares dicen que lo único que soluciona una crisis internacional generalizada como la que tenemos ahora es una guerra a nivel planetario. Y es por eso que mucha gente que está dentro de este tema sabe que lo que va a solucionar el conflicto económico es una guerra a nivel mundial. Y que esa guerra es la que está por venir y es una guerra que probablemente se desarrolle en esta década, antes del año 2020. Y de tal manera que la gente no piensa en vivir, la gente solamente piensa en la muerte. Y todo lo que hay con respecto a la paz es una falacia, una mentira. A nadie le interesa la paz porque la paz no es rentable. La paz nunca dio frutos económicos, solamente la guerra es rentable. Aunque les parezca a ustedes increíble, la guerra es más rentable que la paz. Y desde la perspectiva de esta gente que maneja el mundo de la muerte, esto es lo que les parece. Por eso cuando la Iglesia vive en medio de este mundo, de esta realidad, tiene que tener claridad en los conceptos. Yo he vivido toda la vida en el Evangelio. Y hubo mucho tiempo cuando evidentemente yo también tenía mis años de idealista. Siempre fui muy protestatario, anárquico, disidente con las ideas de todos. No era de izquierda, ni de derecha, ni de centro, no era de ningún lado. Siempre pensé que viene de otro mundo, de otro planeta, de otro sistema. Entonces siempre estuve contra todo y hasta el día de hoy soy un disidente de ese nivel. Y en esos tiempos de inocencia creía que yo podría cambiar el mundo con el mensaje que tenía en el corazón, que es el Evangelio. Ahora he vivido toda la vida al servicio de Dios y he caminado con una fidelidad absoluta al Rey. Ahora en este tiempo los conceptos son distintos. Me doy cuenta de una cuestión que es terriblemente chocante cuando uno la enfrenta con iglesias como ustedes o como toda la gente a la que le predico durante tantos años. Que me doy cuenta que en la perspectiva de Dios, el concepto mundo, Dios lo deja ir. Que Dios no tiene interés en salvar este sistema. Que el único interés que Dios tiene es en salvar a los que Él eligió. Y que vino a buscar lo que se había perdido. Y no a salvar lo que nunca estuvo perdido, porque los únicos que estuvieron perdidos fueron aquellos que salieron de la casa del Padre y en este peregrinaje del Espíritu, de los que hemos hablado muchas veces, y resulta que por amor a esos que el Señor salvó en su misericordia, compró el mundo entero, porque estaba tan metida esta realidad de los salvos con los perdidos, con los no salvos y con aquellos que tienen la señal de Dios en sus vidas, que había que comprar el campo completo para poder salvarlo. Y lo que hace el Evangelio es sacar a la gente de en medio de ese mundo y acercarlo al universo de Cristo. Pero sinceramente, de esa perspectiva, Dios no tiene ningún interés de salvar a los tipos que no van a ser nunca salvos. Por eso es una falacia pensar de que Dios va a cambiar a todo el mundo. Nunca tuvo interés en cambiarlo. Vino a buscar a los que estaban perdidos, que son su pueblo, y vino a llevarlos de regreso a la casa del Padre. Los demás fuera del proyecto divino. Esta cuestión, que es tremendamente chocante a los criterios de la evangelización a nivel planetario, porque estas cuestiones son muy duras de decir, te hace sentir de que Dios tiene interés en lo suyo, que realmente lo que Él llama suyo no es simplemente el pueblo judío, sino todos aquellos que no siendo judíos pertenecen al linaje divino, que tienen una esencia distinta a la que tiene el mundo. Yo, lógicamente, por mis tareas de investigador, que es lo que más tiempo le he dedicado en toda mi vida a esta cuestión de la fe, me doy cuenta de que hay gente que están naciendo hoy genéticamente que no tienen un elemento espiritual, que es lo que Dios busca para salvar, que es el espíritu. Están naciendo un tipo de ser humano que tiene más de reptil que de humano, que tiene más componentes no divinos que divinos. Y es por eso que se plantea la famosa parábola del trigo y la cizaña. Hay una mezcla genética
y no quiere arrancar la cizaña porque se va a llevar consigo el trigo. Está tan entrelazada la genética del tipo salvo con el tipo que nunca será salvo, que Dios prefiere dejar crecer todo hasta que venga la siega, y en ese momento va a ser la depuración final. Pero en el mundo de hoy están haciendo un tipo de niño, sobre todo un tipo de niño extremadamente peligroso, que el tipo no tiene espíritu, tiene solamente alma y cuerpo, carece del elemento esencial de la salvación, que es el espíritu. Lo que Dios salva es el espíritu, más allá del alma y del cuerpo. Y la gente que hoy están naciendo, hay una gran cantidad de seres que son robots biológicos, que carecen del elemento esencial divino que caracteriza al hombre de la bestia. Es una cuestión increíble. Se repite el episodio de los días de Noé, donde la gente era extremadamente violenta porque carecían del elemento espiritual que los hacía sensibles. La gente que hoy está naciendo nace con un corazón que no tiene misericordia, que solamente tiene ambiciones, que solamente tiene orgullo en la vida, que solamente son impulsados por la fuerza del éxito y por el materialismo, que en el fondo es la muerte que los impulsa hacia adelante. Pero el tipo carece de los grandes valores de la vida, que son los sentimientos de piedad, de misericordia, carece del valor de la justicia, de la verdad, y sobre todo carece el valor de esas cuestiones emocionales que caracterizan el corazón de Dios, que es el concepto de la misericordia, del perdón, de la gracia redentora. Hoy vivimos en una sociedad cuyos hijos están naciendo sin estos valores del espíritu, donde el tipo solamente es un robot biológico, donde no tiene corazón. Y se cumple justamente el pronóstico de los que idearon todo este sistema. La lucha por los bienes materiales producirá una sociedad sin corazón, una sociedad que no tiene compasión, que no tiene misericordia, que no tiene lástima, que no tiene fe, que no tiene amor y que por lo tanto tampoco tiene esperanza. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Desde esa perspectiva uno se da cuenta que la muerte en la ciudad lo llena todo. Hacia donde uno mire, todo el mundo es muerte. Por eso es que el Evangelio le dice a la gente que tienen el llamamiento divino: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Porque el cristiano, el que ha sido llamado al reino, es una persona que está en medio de un mundo de muerte. En la visión de Dios, todo el mundo, todo lo que nosotros vemos en esta realidad, en esta panrealidad, esta gran realidad, es muerte, es un mundo de muerte. Para Dios este sistema no tiene nada vivo, aunque nos parezca a nosotros que sí. Y por eso es que el Evangelio siempre nos llama a salir fuera de este cementerio que es la cultura humana, a dejar el mundo, a abandonar todo el sistema. Seguramente cuando uno habla así, y sobre todo si lo hablara en un mundo de gentes pensantes, de este mundo de tecnócratas que domina la cultura humana, a vos te van a calificar de que estás enajenado, de que realmente saliste de las cavernas y que el tipo ni siquiera tiene interés en lo que es este mundo. De hecho, yo no tengo ningún interés en este mundo. Curiosamente, la vida que llevo y la forma como enfrento la vida es no tener ningún interés en el mundo, en absoluto. Antes me preocupaba, quería salvarlo, redimirlo, cambiarlo, ahora no. Lo único que le pido a Dios es que venga luego el gran juicio y Dios le aplique duro su justicia a los tipos que son transgresores de su verdad. Vivimos en una sociedad de pecadores, de tipos que se han burlado de Dios sistemáticamente, de tipos que degeneraron la vida, que la corrompieron a niveles máximos. Vivimos en una sociedad de drogadictos, de viciosos, de tipos corruptos, malos, perversos. Y no me escandalice por eso, sino por el hecho de que la iglesia sufre en medio de este ambiente. Y por eso es que Dios quiere sacar a la gente del mundo. Pero lo primero que tiene que hacer es cambiarle la mentalidad a la iglesia, porque el primer paso para salir de esta cultura de la muerte es conocer la realidad de la cultura en la que vivimos y salir de ellas, pero salir en los estados mentales, no amar al mundo, ni estar en medio del mundo, vivir en el mundo como ciudadanos, como extranjeros, como peregrinos. Yo antes tenía deseo de dejar huellas, de dejar marca en mi paso. En este momento no tengo ningún deseo de dejar ni huellas, ni marcas, ni dejar ningún hito, ni que me recuerde nadie en este perro mundo. Los discípulos también, cuando Jesús los envió con una palabra de poder extraordinaria, fueron, sacudieron las ciudades predicando el Evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, volvieron felices.
Y cuando Jesús empieza a recibir los informes de lo bien que le fue en esa misión evangelizadora, cuando envía a los 70 y a sus discípulos en una campaña de evangelización gloriosa, cada uno cuenta las andanzas y de la manera como Dios glorificó su nombre. Cuando Jesús escucha todos los relatos, viene entonces la palabra que recordamos con fuerza en nuestros corazones. Jesús les dice: no se alegren por las señales que vieron, ni se alegren porque los demonios salieron fuera, ni se alegren por los enfermos que fueron sanados. Alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Lo importante no es que te conozcan aquí, lo importante es que tu nombre esté en el registro de la eternidad, en el libro de la vida, que uno sea parte de ese registro eterno. Entonces, por eso cuando el tipo tiene certeza de que su nombre está escrito en el libro de la vida, todo lo que es el sistema del mundo lo deja. No es difícil dejar el mundo, pero tiene que producirse este cambio de mentalidad en la gente. Por eso tú ves gente de iglesia que de repente regresa al mundo. Nosotros llamamos al mundo, lo llamamos Egipto, porque esa es la simbología que tiene en el concepto del Antiguo Testamento. Egipto representa la tierra del diablo, Faraón, el diablo mismo. Egipto con todas sus atracciones, la maldad que te ofrece este mundo. Y hay hermanos que se descarrían, se van a Egipto. En cierta fecha, en ciertos momentos de su vida, los tipos se vuelven atrás. Y uno dice: ¿por qué la gente se descamina? ¿Por qué la gente se olvida de Dios? ¿Por qué? Porque con toda certeza nunca entraron a la tierra prometida. Te digo que es imposible que el tipo que entró a la tierra prometida se vuelva a Egipto otra vez. Nunca. Eso no sucede. Pero mientras el tipo no entre a la tierra prometida, el peligro está siempre latente. Por eso la gente hay que meterla al reino de los cielos, que meterla al reino de Dios, al concepto de Cristo, a vivir la vida con conceptos claros. Conceptos como yo soy peregrino, soy extranjero, soy advenedizo, no soy de este mundo, vivo en otra realidad, voy hacia la patria del cielo. Meterle a la gente ese sentido de peregrinaje, de no tener una ciudad permanente en este sistema, sino que todo es transitorio. Por eso el viejo Abraham nunca compró una propiedad en la tierra, sino que siempre estuvo de paso, pudiendo haberlo hecho. Y la única propiedad que compra es la sepultura de su amada Sara. Ese sentido de peregrinaje, de ir, contrario a lo que hizo Lot, el contratipo del viejo Abraham. Lot se queda en la ciudad de Sodoma, echa raíces, se compra una casa, vive en un palacio, al viejo Lot le va bien, es próspero, tiene negocio, incluso negocia con los sodomitas, con toda esa tribu de degenerados. Y a pesar de que él aflige su alma, así dice el texto, aflige su alma, oraba: Señor, estoy padeciendo con todos estos degenerados, estos desgraciados que ya me tienen harto. Pero el viejo nunca se va de Sodoma. Esa cuestión nos preocupa, porque seguramente tenía la remota esperanza de poder influir sobre esa gente y cambiarlos. Pero esos locos no estaban destinados al cambio, estaban destinados a la destrucción. Por lo tanto, era imposible cambiarlos. Lo que debió haber hecho Lot es haber salido de esa ciudad de Sodoma y haberse instalado en otro lugar. Es más, lo que debió haber hecho el viejo Lot era seguir a su tío Abraham. Se deslumbró por el valle próspero, por esa fertilidad del valle de Sodoma, porque antes de la destrucción esa cuestión era todo un vergel. Vos mirás para abajo, veías todo verde, veías prosperidad, ganado, siembra, dinero, recursos. Y el viejo Abraham se fue para las montañas donde todo era desierto. Y cuando Lot tiene que elegir, elige lógicamente la mejor parte. Pero esa mejor parte le resultó su tumba, le resultó su muerte, le resultó la destrucción. Incluso hoy el nombre de Lot es un nombre que está en entredicho. Es difícil que vos le pongáis Lot a un hijo tuyo. Es como llamarlo Nerón, Calígula, como llamarlo, no sé, Judas. No se te va a ocurrir ponerle un nombre así a tu hijo, porque son nombres oscuros, nombres de tipos que perdieron la visión. En cambio, ¿a cuántos hijos les ponen Abraham? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que se llaman Abraham? Un montón. Porque queremos que nuestros hijos se parezcan al patriarca, al hombre de la fe, al que eligió a Dios en lugar de elegir el progreso y la riqueza que le ofrece al mundo. Este concepto de muerte en la ciudad es un concepto terrible. La iglesia tiene que prepararse para grandes luchas. Y la lucha final de la iglesia
va a ser una lucha contra el materialismo. Y eso es lo que la Biblia sostiene y mantiene en la visión de Cristo. Nadie puede servir a dos señores. O sirven al Dios de la palabra o sirven al Dios Mamón, el Dios de la riqueza. Y esa es la lucha final de la iglesia. Y es la lucha que todos ustedes van a enfrentar. La lucha entre Dios y el materialismo. Porque vivimos en una sociedad que te ofrece, que te deslumbra con los recursos que te da. Y te deslumbra con las ofertas de bienestar, de prosperidad, de éxito, de triunfo que te ofrece. Y en cambio el Evangelio va por otro camino, va por el despojarse, va por el desposeerse, va justamente por el desprenderse, va por dejar todo atrás, incluso el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia del mundo, todo queda postergado y te sumerge en el conocimiento del reino de Dios, que es revelación pura. Y cuando tú adquieres el conocimiento de Dios, te aleja de todo este concepto mundo, te aleja. Porque el conocimiento de Dios es diametralmente opuesto al conocimiento del mundo. Y cuando el tipo conoce la esencia del Evangelio, abandona el mundo y pierde el interés por el mundo. La gente de iglesia nuestra debería ser gente que camina a la luz de la palabra y deberíamos no tener ningún desertor que se vaya al mundo, ¿no? Pero la deserción se produce cuando la gente no tiene un conocimiento claro de lo que es el Evangelio que ha recibido. Yo tengo la certeza de lo que a los tipos que Dios salvó no se pierden nunca más. Es la certeza absoluta. Yo, en mi caso personal, estoy absolutamente seguro. No me voy a volver atrás, ni me voy a descarriar, ni voy a renegar, ni me voy a ir a Egipto. Esa cuestión no existe en el concepto nuestro. Eso es imposible. Absolutamente imposible. Que es el mismo concepto que maneja Pablo. Estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, visible o invisible en los cielos, en la tierra, nos apartará jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el concepto de la iglesia. De tal manera que la lucha contra el mundo es una lucha que ya se dio, que ya no tiene vigencia. Hemos dejado este concepto mundo para avanzar hacia la ciudad de Dios, a esa ciudad que no construyeron manos humanas, sino que el arquitecto es Dios, y Dios no se avergüenza de aquellos que buscan la ciudad. Todos esos conceptos son los conceptos de la Biblia. Entonces, cuando uno plantea este tipo de temas, en medio de esta sociedad, en medio de esta civilización, en medio de esta cultura humana, vos parecés un eteo, un extraterrestre, un loco, un tipo que está a punto de subirte a un platillo volador y volar, qué sé yo, para otras galaxias. Pero eso es la iglesia. Es un peregrinar de gente que van a otro mundo, a otra realidad. Y por lo tanto el cristiano no tiene ningún deseo de dejar ninguna huella en el mundo. Por lo menos es lo que yo veo. Y los judíos que se encontraron en los tiempos de Cristo tenían esta misma mentalidad. Por eso lo he dicho muchas veces y seguramente ustedes lo han escuchado, pero lo repito en beneficio de las personas que nunca oyeron el concepto siguiente. Los romanos, te hablo del año 150 a.C., conquistaron el imperio griego. Los griegos siempre fueron tipos de una vasta cultura, tenían filósofos, pensadores, músicos, tenían arquitectos, escultores, gente de un pensamiento preclaro. Fueron la más grande civilización de todos los tiempos los griegos. Aparte organizaron los Juegos Olímpicos, tenían deporte, tenían capacidad de hacer competencias, tipos que crearon el teatro, gente que inventó un montón de conceptos en filosofía. Los grandes pensadores de la antigüedad eran todos griegos. Los romanos levantaron una potencia bélica que conquistó Grecia. En el año 150 a.C., los romanos eran los amos y señores del mundo, habían dominado al imperio griego y empezaron a expandir su conquista. En algún momento, cerca de esa fecha, llegaron a la Judea. Y cuando llegaron a la Judea se encontraron con que los judíos de toda esa región donde estaba el antiguo pueblo de Israel, tipos que no tenían nada que aportar a la cultura ni griega ni menos a la cultura romana. ¿Por qué? Porque los judíos no eran constructores de caminos, no eran constructores de palacios ni de grandes arquitecturas, no construían nada significativo. El templo era el lugar más fastuoso que habían levantado y comparado con los edificios griegos, el templo era un edificio común y corriente, no tenía ninguna belleza externa ni interna. Los judíos se sentían orgullosos del palacio del rey y del templo que habían levantado después del exilio,
que era el segundo templo, porque no conocían ningún otro edificio en el mundo. Esos locos ni siquiera viajaban, no tenían idea de lo que había en otras partes, nunca vieron Atenas, ni jamás vieron Roma, que son ciudades que tenían urbes en expansión y que tenían una cultura colosal. Los judíos lo que habían visto era el palacio del rey y el templo, el segundo templo. Después de la destrucción del templo de Salomón se edificó otro templo, y ese templo es el que veían los tipos y creían que eso era la octava maravilla del mundo, y no era cierto. Cuando los romanos llegaron a la capital, a Jerusalén, vieron que no había nada para llevarse a Roma, que todo lo que habían ahí era pura porquería nomás. Porque los judíos no eran ni intelectuales ni tenían filósofos, a esos tipos no les gustaba el teatro, no hacían escultura, no tenían pensadores elocuentes como los griegos o los romanos, no tenían filósofos, no hacían teatro, no les gustaba el deporte. Esos tipos jamás les conseguían que se sacaran la túnica para ir a competir medio pilucho a las Olimpiadas, porque para ellos era una herejía. Cuando los romanos llegaron ahí se sintieron defraudados, sintieron pena y lástima por la Judea. Dijeron, de esta gente no tenemos nada que llevar para Roma, porque siempre cuando asaltaban un país se llevaban la riqueza, la gente más inteligente. La verdad es que no había nadie a quien llevarse para que el emperador los viera. Eran todo un conjunto de idiotas, ¿no? Sin embargo, los generales romanos se dieron cuenta de una cosa que les llamó mucho la atención. Ese pueblo de los judíos en Jerusalén y en todas las ciudades hebreas que encontraron a su paso, la gente se pasaba leyendo un libro. La verdad es que eran rollos, pergaminos. Y leían, y daban vueltas los rollos para atrás, para adelante. Y recitaban, y hablaban, y leían el libro. Era lo único que hacían, no encontraron nada de cultura, nada de expresión cultural o de inteligencia. Lo único que les llamó la atención es que eran buenos para leer. Y leían la Torá, la ley del Señor, la palabra de los profetas y los salmos. Eso fue todo lo que informaron. De Israel no se llevaron nada. Lo único que se llevaron el informe que los tipos leían. Y que leían unos rollos que ellos no entendían. Eso fue todo. Ahora fíjate tú. En el siglo V de la era cristiana el imperio romano colapsó, cayeron los césares, vinieron otros invasores bárbaros de otra zona, hicieron pedazo Roma. Y hoy Roma, el imperio romano, es la cuarta bestia del Apocalipsis, que solamente historia y polvo en el tiempo. Sus emperadores desaparecieron, la cultura romana se hizo pedazos, y tú veis Italia, es un país que está en una crisis económica de los 1000 diablos, están peor que nosotros los italianos. Esos son los sucesores del imperio romano. Pero tú ves hoy al pueblo judío, esos locos que leían el libro, son los más inteligentes del mundo. Más del 85% de los sabios de todo el planeta son de ese país. Los que leían el libro, esos idiotas que leían la palabra. El imperio de Roma desapareció, pero el pueblo de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Quieren aplaudir? Hagámoslo. Porque es la palabra, se seca la hierba y se cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y todos aquellos que la hacen vida en su corazón, también vivirán para siempre. Amén. Entonces de pronto, iglesias como ustedes, que son iglesias conservadoras, iglesias que tienen un fuerte rechazo al concepto mundo, pueden parecer tipos desfasados del tiempo, de la historia, y los pueden ver sinceramente, seguramente ustedes han escuchado los comentarios de la gente de la misma iglesia, tipos que están fuera de la realidad. Es que eso es la iglesia. Yo también estoy fuera de la realidad, solo que por el hecho de mi trabajo de predicador me contacto con mucha gente y les hablo estos mismos conceptos. Lo que hay que salir es salir del mundo, pero la única forma de salir del mundo es cambiándole los estados mentales a la gente, que los tipos aprendan a ver la realidad en que están. Y toda la realidad en que la gente está es muerte. Esta cuestión, la cultura, todo lo que tú ves ahí, Nueva York, Roma, los grandes edificios de la Torre Eiffel, las grandes construcciones de Londres, todo lo que tú ves ahí, en un país como Brasil, que está preparándose para los Juegos Olímpicos y para el Mundial de Fútbol, con unas estructuras tremendas, lo que tú ves en China, el glorioso progreso tecnológico que tú ves en Estados Unidos de América o en naciones europeas, todo para Dios es muerte. No hay ni un elemento vivo, y cuando Dios mira el mundo, los ve a todos como cadáveres que viven solamente.
tipos que no tienen espíritu, tipos que no tienen esperanza, que no tienen amor, que no tienen fe, que lo perdieron todo y que viven en la muerte. Y por eso es que el Señor llama a su iglesia de en medio de ese mundo de muerte, lo trae al mundo de su Hijo. Y es por eso que la Biblia dice que nos sacó de muerte a vida, que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que nos rescató de las tinieblas a la luz, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros de quienes Dios antes no tenía misericordia, pero ahora tuvo misericordia. Nos alcanzó su gracia. Amén. Entonces cuando la iglesia vive estos conceptos, se hace indudablemente, se enajena del mundo. Los tipos, tu compañero de trabajo, toda la gente le plantea estas cosas, decir, vos estáis loco, vos te lavaron el cerebro el día sábado con esos predicadores que te mandaste una pichicata que ahora te enloquecieron. Es que esto es el Evangelio. El Evangelio te saca del mundo, te saca del concepto mundo, te arranca de la realidad del mundo. Y todo lo que uno vive en el mundo lo vive simplemente con ese sentido pasajero que tiene la vida ficticia en el mundo. No hay nada interesante en el mundo, ni una cosa. Por eso nos reunimos como comunidad para celebrar a Cristo, para celebrar su amor, para fortalecer nuestra fe en esta forma de pensar. Y cuando vivimos en el mundo, vivimos de una manera distinta. No amamos el mundo, yo no amo el mundo. En algún momento me empecé a dar cuenta que era más de otro mundo que de este mundo. Empecé a tener esas cuestiones que te desconcentran. Y empecé a pensar, me estaré volviendo loco. Es decir, para creer en Cristo tenés que ser harto loco, pero no pensáis que te afecta tanto. Y llega un momento en cuando te empezáis a salir de la realidad del mundo. Y el amor al mundo ya no existe, no es una lucha, no es una cuestión que el diablo te tira de las patas para llevarte al mundo, a descarriarte, no tenés miedo. Porque estás más cerca del cielo que del infierno, te sientes realmente así. Es cuando hablamos de aeronáutica, de los aviones. El punto de no retorno, los aviones vuelan hacia Europa, desde suponte la ciudad de Sao Paulo en Brasil, hacia el aeropuerto de Heathrow en Londres, y llevan una cantidad de combustible. Los tipos saben de que no hay posibilidad de volver atrás desde cierto punto del Atlántico, es pura agua, puro mar. Entonces el piloto tiene que estar seguro si puede hacer el segundo tramo, es decir, del medio del Atlántico hacia el aeropuerto de Europa. Si no está seguro de eso, tiene tiempo para agarrar la máquina y volverla al aeropuerto del que salió, en Brasil. Y cuando el tipo pasa ese punto, que es el punto de no retorno, el tipo sabe que la única meta que tiene, la única meta, la única posibilidad de sobrevivir es llegar al aeropuerto en Europa. En algún momento de tu vida tienes que tener esa certeza de que estás en el punto de no retorno en tu camino a Cristo. Tenés que saber que nunca más volverás atrás. Y que tu único destino es llegar a la casa del Padre, donde Dios espera a su pueblo. Eso es el Evangelio. Ahora te digo que de verdad una gran parte de las iglesias evangélicas no tienen ese concepto del punto de no retorno. Por eso los tipos están a veces con una pata en el mundo, otra en la iglesia. Y a los pastores les cuesta una barbaridad consolidar la gente. Pero llega un momento en tu vida, tú te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que llega un momento en tu vida cuando tú decís, no, yo nunca volveré atrás. Nunca volveré atrás. No hay ninguna forma de volver atrás. Porque aunque quisiera volverme atrás, Dios no lo permitiría. Hay algo que te da la certeza de que Dios te llevará siempre adelante, que es imposible volverte atrás. Cuando el tipo llega a ese concepto, está en el camino de la verdad y de la vida abundante. Entonces no luchas contra el mundo, no es tu enemigo, porque es un enemigo muerto, vencido. Amén. Y no tienes que estarte peleando con el concepto mundo ni tratando de cambiarlo. El mundo, como dice el cambalache argentino, fue una porquería y lo será en el 510, en el 2000 también.
Y cuando yo veo a las iglesias evangélicas enfrancadas en estas luchas por las cuestiones valóricas, por los temas éticos, yo antes también me metía en esa trenza y tenía mis propias bandoleras y realizaba mis propias batallas, me metía con un montón de locos a tratar de cambiar esa situación. No, abandoné esa lucha. Ya no estoy para esos discursos ni estoy para acompañar a nadie en esas luchas que me parecen idiotas ahora. El mundo va a ser peor cada día y no hay forma alguna de cambiarla. Lo que hay que hacer es sacar a las ovejas del reino de los cielos que están metidos en ese pantano, traerlos al conocimiento de Cristo. Por eso el Evangelio tiene que seguir siendo predicado, porque la palabra, que es la voz del pastor, va a despertar el oído de esas ovejas que reconocerán la voz del pastor en sus corazones y vendrán al rebaño de Cristo. Y por eso predicamos el Evangelio. Yo no tengo ningún interés, ni tampoco una intención, y lo digo con mucha certeza, de cambiar al mundo ni salvar al mundo. La cuestión es selectiva, es como el arca de Noé. Entran los elegidos, los privilegiados, entra la gente que escucha el llamado. Los demás, los que tienen oídos, oirán la voz del Señor, y los que no tienen orejas nunca lo oirán. Estamos viviendo en medio de un mundo que no conoce a Cristo y que nunca lo conocerá. Pero hay gente que están en medio del mundo que son parte de la iglesia. A esa gente el Señor la traerá oyendo la palabra. Pero como no sabemos quién es quién, tenemos que predicar a todo el mundo el Evangelio. Y escucharán aquellos que tienen los oídos hechos para escuchar la voz de su pastor. Y la gente vendrá y saldrá al encuentro de Cristo cuando tengan esa señal en el alma. Lo demás, cultura de la muerte, destrucción, hacia donde uno camina, hacia donde uno vaya. Solamente destrucción y muerte. Porque esta sociedad en la que vivimos como testigos de Cristo tiene solamente dos grandes motivaciones. Siempre he hablado de estos conceptos que están relacionados con cuestiones de ética y moral en esta cultura humana. Los dos conceptos son, en primer lugar, el instinto, lo que se llama el impulso de sobrevivencia, que es la principal inclinación de todo ser vivo en su realidad en medio de este sistema. Desde la bacteria hasta el elefante, que es el animal más grande que existe, pasando por el hombre y por todos los demás animales. Todo animal, cuando se ve amenazado de muerte, trata de sobrevivir. Tú vayas a ver un piojo, una pulga, un chinche, vayas a ver una mosca, que la tratáis de fumigar, la mosca se escapa porque no quiere que la matéis, es lógico. Y los seres humanos tienen la misma reacción, nadie quiere perder la vida. El primer impulso es la sobrevivencia. El segundo impulso es sexual, es la reproducción. Esos dos impulsos, lo que se llama el eros y el thanatos, en la descripción de los filósofos griegos, es lo que mueve el mundo. Son dos impulsos, la sobrevivencia, y para sobrevivir solamente uno puede elegir el arma de la violencia, porque en medio de esta lucha por sobrevivir, la única arma eficaz es la destrucción del otro. Entonces, por eso que el mundo es violento. Por eso que vivimos en una sociedad de asesinos, de depredadores, de tipos que se matan unos con otros, porque siempre las culturas y las sociedades pretenden sobrevivir y ven como una amenaza al otro, al que es distinto, al que no es como él. En cambio, cuando Cristo aparece, habla de un evangelio donde nos convoca para amar al enemigo, para no ver a la gente como amenaza, sino verlos como potenciales hermanos y de hecho traerlos a los pies de Cristo para que sean parte de su glorioso pueblo. Pero vivimos en una sociedad donde el elemento sobrevivencia es lo esencial para la gente. Y cuando el tipo solamente procura sobrevivir, necesariamente tiene que ser asesino, porque en medio de esta sociedad solo se sobrevive siendo extremadamente violento, haciendo pedazo a todos los competidores y destruyendo a todos los enemigos. Por eso este mundo no tiene ni una posibilidad de regresar a los ambientes de la paz, porque todos los tipos siempre tienen un arma guardada debajo del poncho para destruir a sus adversarios. El otro elemento es la reproducción humana, la cuestión sexual. Por eso vivimos en una sociedad llena de erotismo, de tipos degenerados, y ahí aparecen todas estas cantidades impresionantes de tipos que tienen patologías del comportamiento errado en cuestiones de la sexualidad, los pedófilos, los homosexuales, las lesbianas, y un montón de otras atrocidades que son largas de enumerar aquí. Pero te digo que el mundo no tiene ni una posibilidad de recomponerse. Los degenerados van a ir en aumento y los violentos van a aumentar de manera exponencial. El mundo no marcha hacia la paz, sino a la guerra, a la destrucción, a la eliminación del otro que no se parece a él.
Vivimos impresionados por las diferencias que tienen otras personas con nosotros. Y todas las naciones tienen enemigos, todos. Estados Unidos, Rusia, los chinos, los de la India, nosotros, los peruanos, los bolivianos, la gente de Argentina, la gente de Brasil, Venezuela, Cuba. Todos los países del mundo tienen enemigos en sus fronteras o tipos que los amenazan desde fuera. Entonces la gente vive siempre en un caos de violencia y de degeneración. Vivimos en una sociedad erotizada, en una sociedad donde la única meta que la gente tiene son estos dos impulsos animales que tiene la vida. La sobrevivencia, que solo se consigue con la violencia extrema, y la reproducción de la sexualidad, donde todo se erotiza, donde todo se vuelve una bacanal de sexo, donde la gente perdió el amor, donde la gente, los sentimientos que hicieron hermoso el corazón humano en algún momento han desaparecido completo. La gente ha dejado de amarse. Los tipos no aman ni siquiera a la mujer con la que se casaron, menos van a amar al prójimo, menos van a amar a Dios, que nunca lo vieron. Por eso es una falacia pensar que el mundo puede ser redimido a estas alturas. Si alguna vez hubo esperanza para el mundo, esa esperanza se fumó hace mucho tiempo. Y la única misión que la iglesia de hoy tiene en este tiempo apocalíptico que vivimos es rescatar a los que están en medio de la Babilonia de este tiempo. Por eso la Biblia te llama: salid de la Babilonia, pueblo mío. Es la voz del Señor. Dios está rescatando a su pueblo, sacando a la gente, sacando a su rebaño dentro de esta manada de cabras y de animales que es el mundo. Dios te saca, Dios te succiona, Dios te trae hacia su rebaño. Y por eso es que la prédica del Evangelio debe ser intensa. Yo no me estoy evadiendo del mundo, no, pero la actitud es distinta. La actitud que tengo con el mundo es de ataque profundo. No, aquí no hay que dejar vivo a nadie, son todos culpables, hay que eliminarlos. Los tipos hace mucho tiempo tuvieron esperanza, tuvieron posibilidad de haber cambiado su actitud. Nunca la cambiaron, porque no tenían un corazón inclinado a Dios, y solamente fueron salvos los que estaban llamados a la salvación. Los demás, los tipos nacieron perdidos y van a morir perdidos. Entonces, por eso es que el Evangelio es muy fuerte, muy potente, porque es una lucha, es una guerra, es una confrontación contra el mal. Y en medio de este mundo, solamente en este ambiente de muerte, solo tenemos la resistencia de aquellos que están en contra de Dios. O sea, la iglesia tiene que armarse con un mensaje de gladiador, de guerrero, de luchador. Me gusta la gente que va al choque, los tipos que tienen una palabra elocuente, pero también tienen una palabra desafiante, tienen una palabra heroica. Me gusta esa gente. Los tipos que no están de acuerdo ni con la realidad del mundo, ni tampoco están de acuerdo con las cosas que se plantean en el mundo. Pero la iglesia es distinta. La iglesia no tiene nada que hacer en medio del mundo. El llamado de Cristo es a salir de en medio de este sistema de muerte. Muerte en la ciudad es un tema que nos convoca hacia Cristo, hacia Dios. Por eso uno de los temas que siempre he tocado en este tipo de dialéctica es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo vivía pastoreando chanchos. La realidad del mundo. Es decir, el mundo es una comunidad de animales inmundo, que realmente en el concepto divino la gente sin redención es absolutamente desprecio total. Y ahí estaba el hijo pródigo, pero en un momento dado de su vida recuerda, y esa es la cuestión categórica que hace el Evangelio. El tipo recuerda, dice, volviendo en sí, tipo tuvo un cambio de mente, que es lo que plantea el apóstol Pablo en la crónica que hemos leído recién. Que cambie vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir. El hijo pródigo recuerda, tiene un cambio, una transformación de los estados mentales, recupera una información que estaba perdida aparentemente en sombra, estaba ocultada bajo una cantidad inmensa de escoria, de barro. La joya la tenía dentro y no sabía que existía la joya, pero en un momento dado, por un milagro que no puedo explicar, el hijo pródigo recuerda, vuelve en sí, dice la Biblia. Y cuando el tipo vuelve en sí, cuando adquiere la información, ese conocimiento extraordinario que lo redime, deja a todos los chanchos, no cobra el sueldo, deja a sus otros amigos que son chancheros igual que él y parte de regreso a la casa del Padre, porque cuando el tipo tiene este nuevo nivel de conciencia, cuando realmente alcanza este conocimiento que tenía escondido en su corazón y que le es revelado por una situación que solamente viene de la mano de Dios, el tipo recuerda el camino hacia la casa del Padre y recuerda lo que fue, recuerda su historia, recuerda su pasado. Por eso, en estas particulares formas de pensar que tengo, y que son formas de pensar muy anómalas,
Todo este tipo de cuestiones no las vaya a encontrar en la teología convencional. Y por eso estos conceptos van a contrapelo de lo que tú escuchas normalmente de los predicadores. Cuando el tipo recuerda su pasado, puede por primera vez visionar su futuro. Porque el gran problema del hombre, el gran problema del ser humano es que no recuerda de dónde vino. Y por lo tanto, al no recordar de dónde vino, tiene un problema de geografía, de ubicación, de posicionamiento. Y como no sabe de dónde vino, tampoco sabe quién es. Por lo tanto, no tiene identidad y no tiene un punto de referencia al cual asirse, agarrarse. Y como no tiene identidad ni un punto de asidero al que aferrarse, tampoco tiene destino. ¿Qué es lo que le pasa al mundo? Los tipos nacen en la muerte, viven en la muerte y mueren en la muerte. Y nunca se dieron cuenta que estaban muertos. En cambio, cuando el tipo conoce a Cristo, recuerda quién es el Padre, recuerda su procedencia, recuerda su origen, recuerda su identidad y recuerda el camino de regreso al Padre. Y por eso es que el tipo deja el mundo, deja todos los chanchos, deja el sueldo, no cobró, dejó a sus amigotes, a sus amigos, a la gente que estaba en la misma situación que él. Siempre hago una parodia casi de melodrama. Me imagino al hijo pródigo diciéndole a sus demás amigos chancheros: muchachos, ¿saben? Acabo de recordar que soy un príncipe y que mi viejo es rey y me voy a su palacio ahora mismo. ¿Qué tú creéis que pensó la gente de ese lugar? Que el tipo estaba loco, que seguramente las emanaciones del estiércol de los chanchos, que es putrefacto, no sé si alguna vez te acercaste a un chiquero de chancho, pero esas emanaciones tienen que ver con gases tóxicos. Esas cuestiones se te meten al cerebro y empezáis a ver monos. Seguramente la gente pensó, entró en una situación de crisis emocional y ahora está alucinando nomás. Y partió y lo dejó todo por la visión que recibió. Cuando uno conoce a Cristo, cuando Dios te sale al encuentro con su palabra, y después de ese encuentro tremendo, el recordar el origen, de dónde uno vino, hacia dónde debe ir, tú le contás a tu familia, a tus amigos: sabéis que ahora encontré a Dios, allá a Dios. ¿Y para dónde vaya ahora? Para el cielo. La gente te mira como si mirara a un idiota. Mueven la cabeza. Algunos te dicen: me alegro, pero la verdad es que no te están alegrando, te están compadeciendo. Pero solo el que recibe la iluminación, solo el que recibe la voz, solo aquel que sabe la experiencia que ha vivido, es aquel que tiene la capacidad de volver a la casa del Padre. Recuerda la palabra del Apocalipsis, la gran palabra, que es tremenda y extraordinaria. Recuerda de dónde has caído. Eso es lo que tiene que hacer la gente de la iglesia. Recordar su origen, su procedencia y volver al lugar de dónde vino. Ese es el Evangelio. El Evangelio es una voz que te retorna a la casa del Padre. Y el tipo entonces empieza a alucinar con cuestiones que están fuera de la razón humana. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más para nosotros es poder de Dios porque somos salvos. El tipo comienza a recordar su génesis, su origen. Comienza a recordar que salió del seno paterno y se hace peregrino. Y por eso esta mentalidad del tipo que es transitorio en la tierra lo agarra con toda la fuerza. Y se siente desprendido del mundo, no hay ninguna cosa que lo ate al mundo. Incluso yo he conocido tipos que agarran esta esencia del peregrinaje hacia Dios y venden todo. Eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva. Los tipos se dieron cuenta que la iglesia regresaba a la casa del Padre y por eso vendieron todas las propiedades y las trajeron a los pies de los apóstoles. No simplemente para impulsar la evangelización, sino que es un acto redentor, donde el tipo dice: dejo el mundo. Y una forma de dejar el mundo de manera clave es no tener nada en este mundo, venderlo todo, que es lo que Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Viste, viejo? Nadie dice amén a estas locuras. Los tipos están pensando: ¿cómo voy a vender la casa, el rancho, el auto, las propiedades, las acciones, la compañía? Este predicador está más loco que anda.
Por eso Abraham nunca compró ninguna tierra, porque el tipo era extranjero. Y por eso los discípulos nunca echaron raíces. Mateo deja todos los negocios, rompe las raíces. Por eso los tipos a quien Jesús llamó rompieron las redes, las dejaron, abandonaron los barcos, se pudrieron las lanchas. Dejaron las redes y se dedicaron a ser pescadores de hombres. Renunciaron a todo, dejaron todo tirado. Porque ese es el acto redentor. Es por eso que Eliseo quema a los bueyes y quema los yugos. Por eso son actos proféticos, el tipo en algún momento tiene que hacerlo. Porque va de regreso a la casa del Padre. Por eso el Evangelio profundo, es un Evangelio que tiene un contenido tan tremendo, donde el hombre de Dios se da cuenta que no tiene nada en este mundo, nada que asirse, nada que aferrarse, no tiene ni intereses, ni propiedades, ni tiene acciones, ni tiene plata, ni cuenta. El tipo vive para Dios y deja todo, como el hijo pródigo. Es muy difícil llegar a ese nivel extremo, muy difícil. Pero los grandes iluminados lo hacen. Por eso, mientras más fuerte te agarra esta locura, más peregrino vaya a ser. Pero es muy difícil meterle en la cabeza a la gente en la cabeza estos conceptos. Por eso es que la gente tiene problemas, incluso dentro de nuestras iglesias, de dejar el mundo. Y no es que las etapas que uno vive en el mundo no sean buenas. Vos no tenés que dejar de estudiar ni de dejar tus carreras profesionales, pero cada vez que alcances meta, tenés que pensar que esa no es tu meta. Que esa es una necesidad del momento, que es una cuestión transitoria. Que tu meta traspasa la universidad, que traspasa tu título profesional, que está más allá de tus logros económicos, que está más allá de tus posesiones materiales, y que todo lo que se tiene aquí es una cuestión superficial y transitoria. No nos aferramos a nada. Por eso es que el Evangelio, cuando habla de los pobres, habla de una manera tan grande que los llama bienaventurados. ¿Cómo van a ser bienaventurados los pobres de hambre, los muertos de hambre? Pero en el concepto de Cristo, el tipo pobre está más cerca del reino de Dios que el tipo rico. Por eso Jesús lo dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Porque justamente el problema de las riquezas es la traba. El tema del hombre, por aferrarse a este mundo, le cuesta mucho ver el reino de Cristo. Vivimos en una sociedad materialista y estos conceptos son duros de meter en la gente. El Evangelio de Cristo, cuando te agarra con todo. Y cuando uno ve esta realidad, el resumen es la siguiente: el hombre ha venido de la presencia de Dios y hacia Dios retorna. El hombre cayó desde una situación extraordinaria. Yo, naturalmente, he leído un montón de conceptos, sé de gente que sabe mucho de estos misterios. Y esos tipos que han avanzado mucho en la exploración de estos conocimientos herméticos, de pronto te dicen que el hombre, desde donde cae es el nivel 11, la 11ª densidad espiritual. En el nivel 12 están los ángeles. De ahí el texto del Salmo: lo hiciste un poco menor que los ángeles. Cuando la historia del hombre desciende, cae, el tipo llega a la 3ª densidad, que es la densidad inmediatamente superior al nivel de los animales. Y las fuerzas demoníacas están en la 4ª densidad, por lo tanto son superiores al hombre. Pero las fuerzas demoníacas nunca subirán más allá de la 4ª densidad. Sin embargo, el hombre no solamente es capaz de recuperar el sitial en que estaba, sino que incluso subir al nivel de los ángeles. Por eso es que Jesús lo dice: en la resurrección serán como los ángeles. Y la envidia de las fuerzas demoníacas es que el hombre superará a todos los demonios y a todas las fuerzas del infierno en ese ascenso hacia Dios. Y las fuerzas del mal nunca llegarán más arriba que lo que están. ¿Qué es lo que hace la fuerza demoníaca? Tratar de hacerle sentir al hombre que es miserable, que es pobre, que es vil, que no tiene esperanza, que no tiene méritos, que no tiene metas, que no alcanzó ninguna cosa, que es un muerto de hambre, un desgraciado, un tipo sin futuro. Y eso se lo demuestra el diablo a la gente en la pobreza, le hace sentir a los pobres, a los miserables, más miserables que lo que son, los hunde, haciéndole que la información que tienen dentro del alma nunca la lleguen a ver. Pero cuando el Evangelio poderoso te despierta,
Te descubre la riqueza y te das cuenta que vos, aunque seáis la última rata del mundo, la joya que Dios puso en tu corazón vale más que todos los tesoros del mundo. Y el tipo entonces explosa, se levanta, se revela y avanza hacia la casa de Dios con un paso firme, decidido. Y no habrá diablo ni demonio que lo vuelva atrás, porque la fuerza de Dios es tan potente que no habrá nada en el mundo que lo haga retroceder. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio que llevo en el alma. El Evangelio que no necesita sacar las garras ni andar dándole golpes a nadie. Es el Evangelio de la revelación de la palabra. El hombre vino de una alta densidad, cayó, porque esa es la palabra bíblica. De ahí la caída del hombre y toda la historia de Adán y Eva. Tipo cayó a niveles impresionantes, un poco superior a los animales, pero inferior a los ángeles. Pero el hombre tiene la posibilidad de volver a la casa del Padre, a ser restituido en el lugar que estaba. Y no solo eso, sino que subir al escalón siguiente, que es el nivel de los ángeles. Aleluya. Y serán como los ángeles. Bendito Dios. Entonces la gente no puede dejar esta información, este conocimiento tan profundo, tirado. Por eso me da pena ver tanta gente de iglesias descarriadas, otros tipos que viven vidas espirituales flacuchentas, raquíticas, anómalas. Y capaz que varios de ustedes que han venido también están ahí al 3 y al 4 en la vida espiritual. Esta es la hora para levantarte, para descubrir la riqueza que Dios puso en tu vida. Y cualquier cosa que te haya dicho alguien o el mismo diablo te haya soplado en los oídos de tu alma, revélate contra esa información falsa. Descubre la joya que Dios puso en ti, descubre el llamamiento, descubre la riqueza del Espíritu Santo, descubre los dones de Dios, descubre la presencia de Cristo. Levántate y camina. Amén. Porque vivimos en una sociedad de muerte. No estamos aquí para condenar al mundo, estamos aquí para predicar en el mundo la palabra que solo oirán aquellos que reconocen la voz del pastor. Y deben haber millones que todavía necesitan ser sacados de en medio de ese encierro de la maldad y trasladados al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Por eso hay que predicar el Evangelio incansablemente. Hay que ir a todos los lugares como ustedes lo hacen. Vaya, prediquemos el Evangelio. No sabemos quién es quién en medio de toda esa arca de Noé, donde hay un conjunto de animales tan diversos. Pero el que tiene oídos oirá la palabra de Dios, y el que tiene oídos escuchará la voz del Espíritu Santo, y el que tiene oído escuchará la voz del pastor que habla desde los cielos, y el que tiene oído oirá la palabra del pastor y vendrá a su rebaño. Amén. Este es el tiempo donde la muerte lo llena todo, amigos míos. Todo está lleno de este polvo terrible de la muerte. No hay nada que se escape a la muerte. Todo es destrucción. Todo tiene un fin. Todo fracasa. Todo llega a un momento donde la gente no tiene ninguna posibilidad de rescatar algo para la vida posterior, futura. Todo el destino del hombre choca con este aliento terrible y putrefacto de la muerte. Y todo lo que el hombre hace va hacia la muerte. Su canto, su cultura, la civilización, la tecnología, toda la gran capacidad de conocimientos, todo se estrella con la muerte. Nadie sobrevive a este fantasma terrible de la muerte. Pero el que camina hacia Dios sabe que la muerte es un proceso, simplemente un volver a renacer en una situación superior y gloriosa. Por eso el cristiano no le tiene miedo a la muerte, la espera. Y sabe que hubo uno que hace mucho tiempo atrás venció la muerte y destruyó al emperador de la muerte y lo puso bajo sus pies con fuerza y con autoridad. Ese es el Cristo que se levantó de la tumba, que venció la cruz y el sepulcro y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan al mundo y prediquen este evangelio. Amén. Vivimos del lado de Cristo, somos amparados y protegidos por su mano de poder. El mundo en que vivimos es un mundo de polvo de muerte. Todo está tapizado por el polvo de la muerte. No hay nada en este mundo que tenga vida. El hombre se alejó de Dios, escuchó muchas veces a Dios, pero no hizo caso. Su corazón no estaba inclinado al eterno, solamente hacia la muerte, la destrucción, el vandalismo, la maldad, todos los pecados que uno puede imaginar. Ese es el ambiente, de eso vive este mundo, lejos de Dios, como el diablo.
que vive del dolor humano, vive del odio, vive del miedo. Esas son las tres fuentes que alimentan las fuerzas del diablo: odio, sufrimiento, dolor, odio, sufrimiento y miedo. Esa trilogía fantasmal. Por eso la gente de Dios no puede experimentar esas tres realidades que experimenta la gente. No tener nunca odio, nunca sentir miedo, nunca sufrir. Porque el Señor llevó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades, las llevó sobre su cuerpo y nos declaró libres y nos grita desde lo profundo de su eternidad: sí, y por su llaga fuisteis vosotros curados. Amén. Y esa palabra se esparce como un reguero de gloria, sanando enfermos, quitando cánceres, librando a la gente de todo germen patógeno de muerte, liberándonos de toda la destrucción. Y por su sangre hemos sido redimidos y transformados en el pueblo de Dios para su gloria. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, el Señor de la historia. Amén. La gente hoy en medio de este mundo produce estas fuerzas tremendas. Yo he hablado muchas veces de este concepto, de que se alimentan las fuerzas del mal, del odio, del miedo y del sufrimiento humano. Donde tú quieras que vayas, verás estas fuerzas destructivas tratando de fomentar el odio, haciendo que la gente sienta una profunda aversión hacia su prójimo, llenos de rencores, llenos de situaciones anómalas, de un corazón pervertido, gente que experimentan el miedo, el horror, el pánico. Por eso es que hay una gran cantidad de gente depresivas, deprimidos en este tiempo. Son situaciones que llevan a la gente incluso al suicidio. Gente que matan a otros prójimos. Vivimos en medio de una sociedad de asesinos. La gente siente odio, la gente siente miedo, la gente sufre. En el reino de Cristo esas cuestiones no existen. En el reino de Cristo existe el fruto del Espíritu, cuyos tres primeros elementos son amor, alegría, paz. La palabra alegría equivale a gozo en la traducción moderna. Eso es lo que tiene que sentir el cristiano: amor. Fuera el odio. Cualquiera de nosotros que tenga rencores, resentimientos, tiene que dejarlos ahora mismo. Olvídese de esas cosas. Incluso si te deben plata, olvídate que te deben plata, perdona. Sácate esa cuestión de adentro del corazón. Cuando tú haces ese acto perdonador, Dios anota y en algún momento te envía no solo lo que te deben, sino mucho más. Tienes que perdonar, olvidarte de las cosas negativas, de los dolores que te hicieron sufrir. Hay que pasarlo y no relacionarse con esa gente que te maltrataron, nunca más. Olvidar el pasado, dejar atrás toda esa trayectoria de miedos, de odios y de sufrimiento. Y meterte al campo del amor, de la alegría, del gozo, de la paz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria a Dios, eso es lo que glorifica a Dios en el reino de Cristo. Todo este polvo de la muerte, todo lo llena, todo lo satura. Y donde uno ponga los ojos encontrará solamente destrucción y muerte. Pero en el reino de Cristo hay abundancia de paz. Es como Jesús dijo: el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Ese es el mundo. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es como dice la palabra apostólica: y Jesús vino para destruir las obras del diablo. Este es el tiempo de ponernos en pie, de luchar. ¿Qué hará nuestra iglesia en el campo ideológico? A ustedes mismos y seguramente otros predicadores que son también amigos nuestros, los veremos con las mejores intenciones del mundo luchando contra las situaciones que nosotros conocemos en un país como este y que sobrevendrán otras peores, seguro. Lucharemos por valores, por la integridad de la vida. Estaremos siempre en contra del divorcio, en contra del aborto, en contra de toda la degeneración que hoy abunda en el mundo. ¿Y cuál será el mensaje de la iglesia frente a esa realidad? De choque, es lo que yo hago, un mensaje confrontacional, fuerte. Aquí no hay que bajar la guardia, la iglesia debe transformarse en una iglesia de ataque,
en una iglesia con un mensaje violento, furibundo, un mensaje que no tenga miedo, un mensaje claro. Acá no hay que tenerle miedo a enfrentar a la gente y a maltratarlos con la palabra. Vos tenés que darles duro, ¿no? Esta es una guerra, es una lucha sin cuartel. Aquí alguien va a tener que morir y no seremos nosotros. Porque el Dios que está con la iglesia es más poderoso que las fuerzas que están en el mundo. La iglesia debe llenarse de fuerza, de valor. Tenemos que cambiarle la sangre a estos tipos nuestros que tienen sangre de pollo y ponerle sangre de guerrero, sangre de guerrero de élite. Tenemos que formar realmente guerreros en el reino. Cambiar la mentalidad de la gente de una oveja tímida al tipo que agrede, que tiene la capacidad de sustentarse en la fuerza de la verdad, que la espada que lleva en el alma, en la mano, no es simplemente un elemento decorativo en la armadura del espíritu, sino que es un elemento de ataque, que hiere, que destruye y que hace pedazos estas fortalezas del mal. La iglesia tiene que ser una iglesia de guerreros, una iglesia heroica. Es una iglesia que va de camino a la eternidad, pero en su paso hacia la eternidad dejará la huella de su triunfo. Es una iglesia que tiene que ser agresiva, aguerrida. Me gusta la gente valiente, los tipos protestatarios, me encantan los anarquistas, los tipos disidentes, los que no se conforman a este mundo, sino que se adaptan al mensaje de Cristo. Me gusta esa gente valiente que va contra la corriente. Me gusta la gente que tiene capacidad de discutir las ideas que todos aceptan como realidad. Me gusta la gente que no está con las mayorías, sino que está con Dios. Me gusta la gente que no está para ser aplaudida, sino para recibir el aplauso divino. Me gusta la gente que tiene la capacidad de resistir cuando todos se dan por vencidos. Me gusta la gente heroica. Ustedes son ese pueblo. Ustedes levantarán la trompeta de Dios y la bandera de la libertad. Amén. Este mundo está lleno de muerte. No hay otra esperanza para el mundo. Pero estos tipos nacieron muertos. Se reproducen en medio de la muerte y generan otros cadáveres que andan también en esta polis, en esta cultura humana. Pero la iglesia es la iglesia que tiene la vida, porque tiene la vida de Cristo. Por eso el Señor nos llama a despertar de en medio de los muertos. Este mundo es simplemente un cementerio, una necrópolis, rodeado de tumbas, unas más fastuosas que otras, pero todas tumbas. Con razón Jesús le dijo a los fariseos: ustedes, sepulcros blancos por fuera, pero dentro llenos de huesos de muertos. Esa es la sociedad en la que vivimos. El mundo de los fariseos no ha cambiado, es el mismo de hace 2000 años que hoy. Pero bendito el Cristo que nos sacó de esa tumba como a Lázaro. Bendito el Señor que nos sacó de la muerte a la vida. Bendito el Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito el Cristo que nos dio un mensaje de resurrección, que nos dio un mensaje de reconciliación, que nos dio un mensaje de vida eterna. Bendito el Cristo que ha despertado en nosotros la conciencia de que pertenecemos a la casa del Padre. Vamos de vuelta a la casa de Dios, de donde el hombre vino. Y una de las cosas más tremendas de la parábola del hijo pródigo es el hecho que el padre también avanza desde su palacio al encuentro del hijo que va hacia su casa. Ese encuentro, Dios que viene y la iglesia que va, eso produce el abrazo divino, ese jolgorio, lo que se llama el ágape, la alegría del reencuentro. Por eso cuando Dios vio al hombre partir desde la eternidad hacia el caos, hacia la destrucción, que es este sistema de vida, Dios puso en sus elegidos la información, puso la perla de gran precio. Y Dios sabía que en algún momento de la historia, en cada alma en la que puso ese signo de gloria, despertaría a la realidad. En algún momento de la vida, todo aquel que ha venido de la presencia de Dios despierta esa información en su vida y tiene la capacidad de regresar a la casa del Padre. Por eso nos juntamos. Yo podría también caminar solo. En este momento, la forma como vivo la vida, perfectamente podría no asistir nunca más a ninguna reunión de iglesia y caminar en dirección a la casa del Padre sin la presencia de ningún otro cristiano. Ustedes tienen que llegar a ese nivel alguna vez. Pero para llegar a ese nivel se necesita un gran caminar. Todos estamos en ese camino. Por eso, mientras se produce ese verdadero milagro, necesitamos juntarnos, como hoy. Porque cuando tú te juntas, tú eres un carbón encendido que va formando una hoguera. Pero todos sabemos que no necesitamos
nada que no sea Cristo. Esa es la gran verdad del Evangelio. No necesitamos nada que no sea Cristo. Realmente al único que necesitamos es a Cristo, su palabra. Fuera de mí nada podéis hacer. Todo lo demás es secundario y relativo, todo. Algún día puede desaparecer la iglesia, puede desaparecer la autorización para reunirnos, pero Cristo siempre permanecerá en el corazón de su iglesia. Amén. Podemos ser una iglesia fugitiva, una iglesia perseguida, pero al Cristo que llevamos dentro del alma nadie podrá sacarlo. Amén. Es como siempre digo en estas locuras de la prédica, Cristo es lo único importante y es lo más importante. Pero hoy tenemos el privilegio de reunirnos, de juntarnos. Yo he hecho un largo viaje para estar con ustedes y me voy a ir tremendamente reanimado en mi corazón por verles, por saber que vienen días mejores. Medardo, amigo mío, vienen días mejores. Mejores para ti, mejor para tu mujer, mejor para tu iglesia. Y veremos días de gloria, y veremos una congregación con miles de personas distribuidas en distintos lugares. Recibe esa palabra porque es voz de Dios. Y Dios nos va a bendecir. Y veremos atrás los dolores, las pruebas, las angustias que pasaste. Dios recompensará tu trabajo y Dios recompensará tu obra. Amén. Porque Dios premia a la gente fiel. Y Dios levantará a sus profetas, levantará a sus heraldos, a sus mensajeros en medio de esta congregación. Y Chile será un país cristiano, un país para Dios, un país que conozca a Cristo. Hoy no vemos nada de eso, o vemos muy poco. Pero el futuro, dentro de los próximos 10 años, de aquí al 2020, este país va a dar un salto, un brinco extraordinario en el crecimiento de las congregaciones. Estoy seguro, y lo profetizamos siempre, este país será un país próspero, será un país de bendición, y Dios prosperará sus vidas, Dios los llenará de riquezas, de recursos, para que piensen con una mentalidad de reino, para que no piensen en su bienestar, sino en el bienestar del reino de Cristo. Dios producirá riqueza entre ustedes y levantará gente poderosa, empresarios, que glorificarán el nombre de Cristo con su finanza y con su ejemplo. Levantaremos empresas que glorificarán el nombre de Dios por la forma como se administran. Amén. Eso es lo que Dios hará. Y Dios los ha prosperado. Me trajo recién Eduardo, cuando me fue a buscar acá al lugar donde mejor el transporte. Todo lleno de autos, qué bueno. Eso significa que Dios está transformando sus economías, que Dios los está bendiciendo. Me recuerdo cuando comenzamos a conocernos, nadie tenía auto. Y después vino Oscar, que tenía un taxi, y en ese auto anduvimos. Y después vino Carlos con su famoso auto del Rey, el Ford del Rey. Y nada más. Y andamos a pie por todas estas partes. Hoy es distinto. Y mañana será muy distinto a lo que vemos hoy. Y Dios nos va a bendecir a todos. Amén. Y Dios los bendecirá a ustedes en todas las áreas. Lo económico es secundario. Lo primero es el reino de Cristo, el reino de Dios y su justicia. Y Dios nos dará un mensaje, una palabra, señera. Y la gente conocerá de esta congregación por la forma de pensar y por la forma de predicar la palabra. Pero este país será un país de prosperidad, un país de gloria. Esta nación será una potencia económica en el futuro. Y todos nosotros y los hijos de ustedes recibirán la bendición de la prosperidad del Señor. Porque cuando la gente busca a Dios y el reino de los cielos, la prosperidad de Dios desciende. Y es una prosperidad que permanece. No es una cuestión transitoria. Por lo tanto, la iglesia debe ir hacia Dios, volver hacia la casa del Padre. Y por mucha bendición que haya en este valle en que vivimos, lo importante es el reino. El tipo que recibe la bendición económica de Dios debe estar dispuesta a dejarla en cualquier momento en que el Dios que le dio la bendición se la pida de vuelta. Ese es el corazón que Dios busca. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. Amén. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? Compartiendo la palabra del Señor en este sábado 21 de octubre del año 2012. Ha sido una excelente reunión, estoy contentísimo por la invitación que me han hecho para poder presentar con tanta libertad la palabra del Señor, enmarcada dentro de una serie temática que es Muerte en la Ciudad, que es un conjunto de tesis teológicas
y sociológicas que tratan acerca de la realidad del mundo y de la iglesia, es decir, cómo la iglesia enfrenta a esta realidad que llamamos mundo. Estoy muy contento de poder compartir la palabra del Señor y saber también que estas conferencias, estas prédicas están saliendo por Radio Pocuno, Radio Omega de Pocuno, donde he tenido la oportunidad de estar en otros lugares, ahí enclavado en el corazón de los grandes lagos de la cordillera de Nahuel Buta. Hay una emisora que proclama el reino de Dios entre todas esas ciudades. Estoy feliz de poder darles un saludo a la distancia y decirles que hoy ha sido para mí un tremendo día de compartir la palabra del Señor con una congregación a pleno, que han venido gente de distintas ciudades, que este ministerio tiene sus iglesias, y también grupos de dirigentes, pastores y líderes de otras congregaciones que han querido darse cita acá. El tema de muerte en la ciudad es un tema que trata acerca de cómo la iglesia debe ver al mundo en el que vive desde una perspectiva de la transitoriedad de todas las cosas. La iglesia hoy como nunca necesita declararse peregrina, transitoria, una iglesia que va de camino y de retorno realmente a la casa del Padre. Es un mensaje que nos saca del mundo y que nos acerca al reino de los cielos con una fuerza y una profundidad tremenda. No hay nada en el mundo que podamos amar, no hay ninguna cosa a la que podamos aferrarnos, pero en este caminar con Cristo, nuestra senda siempre será hacia la eternidad. Estamos felices de poder contribuir con este saludo, que el Señor les bendiga y que Él ponga paz en nuestros corazones y alegría de servir y de vivir en su reino.